Yeah, we're putting ourselves very serious so we can get into the book of Apocalypse. Sí, nos estamos poniendo muy serios para entrar en el libro de Apocalipsis. I like to hear you laugh. That means that you're above things, not under things. A mí me gusta escuchar que sonríen, que se ríen, porque significa que estamos encima de las cosas y no debajo. Amen, amen, amen. Okay. Good evening, Latin America. I'm sure pleased to be with you tonight. Buenas noches, América Latina. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Today I told you last week that we were going to get into the seventh seal, but before we get into the seventh seal, I wanted to focus on the tribulation of the beast. La semana pasada les dije, vamos a entrar en lo que es el séptimo sello, pero antes de entrar en el séptimo sello, quiero mostrarles lo que es la tribulation. La tribulación de la bestia. The seventh seal contains the seven trumpets. El séptimo sello contiene a los 7 trompetas. And those seven trumpets are the wrath of God. Y las 7 trompetas es la ira, son la ira de Dios. So before we get into the wrath of God, I want to focus in on the wrath of the Antichrist. Entonces, antes de entrar en lo que es la ira de Dios, quiero entrar en lo que es la ira del anticristo. All right, now, chapter 12, it's a very strange chapter because it's a very broad glimpse at a history, a heavenly history. Entonces, el capítulo 12 es un poco extraño porque es un vistazo muy ancho, dijo muy ancho, de una historia celestial. Okay, so what happens is in chapter 11, we're talking about chapter 11 is part of the trumpets. Entonces, capítulo 11 es parte de las trompetas de la ira de Dios. Ira de Dios, okay. And then after the showing of the trumpets, all of a sudden Revelations takes a shift. Y después de mostrar lo que son las trompetas, Apocalipsis cambia completamente, va a otra dirección. It's like we're going down this path, and then all of a sudden it comes to a stop, and once again we go back to the beginning. Es como que estamos yendo en un camino, de repente paramos, es como que regresamos al principio. Because we're talking about in chapter 12, verse 1, a great sign appeared in the heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head it was crowned of 12 stars. Now, the Catholic Church has put Mary here in this representation. Por ejemplo, en capítulo 12, versículo 1, dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ahora la Iglesia Católica ha puesto a María como esa imagen. Okay, a lot of the photographs of Mary or Guadalupe, Guadalupe has her shown with this intention of the moon under her feet. Muchas de las fotos de María o de Guadalupe tiene la foto muestra la luna bajo sus pies y la corona de las estrellas de su cabeza. And she was with child, and she cried out, being in labor and pain to give birth.
Y versículo 2 dice, estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Now, in my Bible, there's a heading over this chapter. En mi Biblia dice, quizás la tuya también, tiene como un subtítulo antes del capítulo 12 que dice, The woman, Israel. en inglés dice, la mujer Israel. Es como el título de capítulo 12, la mujer Israel. Okay, so instead of Nosotros picturing, dice Mhm. La mujer y el dragón. Nueva Y el versión niño, internacional. because Nueva versión the internacional. La dragon. mujer y el dragón. Okay, so the biblical aspect of it is that the woman is Israel giving birth to a child. Entonces, el aspecto bíblico que está dando aquí es que es Israel dando luz a un niño. Mhm. The 12 stars are the 12 tribes. Las 12 estrellas siendo las 12 tribus. Well, anyway, this chapter is strange, and I'm not really going to go into it. Entonces, este capítulo es raro y realmente no vamos a entrar en ella. It's a prophetic showing of history. Es como una manera de mostrar la historia proféticamente. I don't want to take away from it. You read it on your own. Entonces no quiero leerlo y luego quitar de esto. Entonces quiero que lo lean cuando tengan tiempo, léalo y puedes entenderlo, puedes verlo. But if we want to go down to the last part of chapter 12, Pero si podemos ir a la última parte del capítulo 12, verse 17, versículo 17. so the dragon, we're talking about Satan, Entonces el dragón, hablando de Satanás, was enraged with the woman se enfureció contra la mujer and went to make war with the rest of her children, y salió para hacer guerra contra el resto de su descendencia o sus hijos, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Okay, so this is where we're going to pick up at. Pues ahí es donde nosotros vamos a empezar. The persecution of the rest of her children. Donde habla de la persecución del resto de sus hijos. All right, so now we're going to jump over to chapter 13. Entonces ahora vamos a entrar en capítulo 13. And this is where I want to focus Y on, eso es donde quiero enfocarnos hoy. because this will show the Antichrist and will show what happens. Porque eso va a mostrar al anticristo y nos va a mostrar lo que va a pasar. Okay, verse 1. Versículo 1. And the dragon stood on the sand of the seashore. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. Okay, the dragon, that's Satan. He's standing on the shoreline, on the sand of the shoreline, like he's waiting on something to Entonces come. ese dragón es Satanás y está esperando a la orilla del mar como esperando que algo venga. Then I saw a beast coming up out of the sea, Y vi que subía del mar una bestia having 10 horns. que tenía 10 cuernos. Remember that back in Daniel? ¿Recuerdan de esos 10 cuernos en Daniel? 10 horns. 10 horns. 10 cuernos. Mhm. And 7 heads. Y 7 cabezas. And on his horns were 7 diadems. Y en sus cuernos había 10 diademas. You said 7 or 10? 10. Oh. And on his heads were blasphemous names. Y en sus cabezas, había nombres blasfemos. Verse 2. Versículo 2. And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave him his power
and his throne and great authority. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Now remember about prophetic imagery. Recuerden que esos son imágenes proféticas. Okay. They have a meaning, but it's not, we're not going to see this in reality as What they say. what this is. You're not going to see this creature. No es que vas a ver esa criatura, sino que todo es simbólico, todo tiene una significancia Okay. profética. But what we want to see out of verse 2 is, and the dragon gave him his power, his throne, and great authority. Pero lo que queremos ver en versículo 2 es que el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Now, if you remember, when we were in Daniel, he said that he was honoring a God of fortress. Si se acuerdan, cuando estuvimos en Daniel, que él estaba honrando a un Dios de fortaleza. Mhm. And that God was empowering him. Y que Dios le estaba dando poder. Estás hablando de This the bestia. God of what did you say? Well, no, I said it, but you just said he. I was just wondering who's the he that was honoring the fortaleza, the beast. The Antichrist. Right. ¿Se acuerdan que en Daniel decía que el anticristo estaba honrando al Dios de fortaleza? ¿Se acuerdan? Mhm. Do you remember ¿Sí that? se acuerdan de eso? Okay. All right. So this God of the beast is giving him his power. Entonces ese Dios de la bestia le está dando su poder. And we're seeing that God is Satan. Y estamos viendo que ese Dios es Satanás. All right. Verse 3, and I saw one of the heads as if it was slain, and his fatal wound was healed. Y el versículo 3 dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. And the whole earth was amazed and followed after the beast. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Well, apparently, by this verse is showing that there's one of the heads, one of the people of this kingdom has got this injury to the head. Aparentemente, uno de esos líderes o de uno de esas personas, right? Mm-hmm. Tiene una que está ahí con él, recibe una herida de la cabeza. And it says it's a fatal wound. Que es una herida que mortal. Okay, it's not just a light injury. This is a very serious fatal wound. No es una herida ligera, es fatal. And it is healed. And because of that healing, the whole earth is amazed by it. Y fue sanada la herida. Entonces todo el mundo está asombrado de esto. And it says that they followed the beast. Entonces dice que seguían tras la bestia. Okay, because of this miracle por causa de ese milagro of a healing, de una sanidad, the world starts to turn towards the beast and starts to follow after the beast. el mundo entero empieza a seguir a la bestia. Verse 4, they worshiped the dragon. Y luego versículo 4 dice, y adoraron al dragón. Who's worshiping the dragon? ¿Quién está adorando al dragón? The verse before, the whole earth was amazed and followed after the beast. They worshiped the dragon because he gave his authority to the beast. El versículo 3 nos decía que y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia y adoraron al dragón. And then it goes on to say, and they worshiped the beast. Y dice que también adoraron a la bestia. Saying, who is like the beast and who is able to wage war with him? Y decían, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra
ella. All right, so let's think about the world, what the world is doing. So vamos a pensar en el mundo, lo que está haciendo el mundo. Okay, because of this miracle that happens, they're following the beast. They're worshiping Satan. They know it's Satan. They know it's Satan. Es por lo que pasó con el milagro, están adorando a la bestia y están adorando a Satanás, saben que es Satanás And they're worshiping the beast. y están adorando a la bestia. And we think, how can this happen? Y pensamos, ¿cómo puede pasar esto? Do you know, I don't know if you keep up with the news in the United States. Ustedes saben, no sé si están al día con las noticias en los Estados Unidos. We have always claimed of civil rights. Siempre hemos proclamado que tenemos derechos civiles And you should not discriminate against no one. y no debes discriminar en contra de nadie. Well, that is true, but it also gives power to everyone. Es cierto, pero también esto da poder a todo el mundo. In many of our public schools right now, we have Satanist clubs. En muchas de nuestras escuelas públicas ahora mismo tenemos clubs de Satanás, satánicas, clubs satánicas, And they actually have meetings after class, donde realmente tienen reuniones después de las clases and it is run by the Satanic Church. y está organizado por la iglesia satánica. And the Christians, they're not happy about it. They protest it. Y los cristianos no son felices, han protestado en contra, But they can't do anything about it because of you are discriminating against this other religion no if you say no. no pueden hacer nada porque están discriminando en contra de esta otra religión si tratan de detenerlo. More and more, the Satanic Church is getting public recognition. Más y más, la iglesia satánica está recibiendo reconocimiento público. Many times in our government, a leader, a church leader, will have the ability to pray to open up a session of Congress. En nuestro gobierno muchas veces les dan la oportunidad para orar, para abrir la sesión del Congreso. The Satanic Church has petitioned that they have the right to make a prayer also. Y la iglesia satánica ha puesto una petición diciendo que nosotros tenemos el derecho también para abrir con una oración satánica. So, and they can't say no, Y no pueden negarlo, because if they say no, it's discrimination. porque si lo niegan es discriminación. So, in one sense, it's good, and in another sense, it's bad. Entonces, en un sentido es bueno, pero en otro sentido es malo. What the discrimination, la discriminación, este hecho. Okay. So the world is now following and worshiping Satan and the beast. Entonces, el mundo ahora mismo está siguiendo y adorando a Satanás, la bestia. Verse 5, and there was given to him a mouth. Remember the little horn? Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. ¿Se acuerdan del cuernito? The little horn that had the blasphemous ¿Se mouth, acuerdan the de arrogant mouth? del cuernito que salió que tenía una boca muy arrogante? And blasphemies and authority to act. He has authority to act for 42 months. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. It was given to him. Le fue dado esa autoridad. Okay. He's got permission to act for 42 months. Tiene permiso para actuar durante 42 meses. Verse 6. And he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, that is, who dwell in heaven. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre en su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Mm-hmm.
Verse 7. And it was also given to him to make war with the saints and to overcome them. Y versículo 7, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todo el tribu, pueblo, lengua y nación. Now, we saw that in Daniel. Lo vimos en Daniel también. Okay, he is going to fight against the children of God. Va a luchar en contra los hijos de Dios. Tengo una pregunta. Okay. Solamente aquí cuando dice que 42 meses, esos son los 3 años y medio. That'd be 36, it's pretty close, wouldn't it? Mm-hmm. 3.5 years. Ajá, eso es cuando leemos el versículo 5, le es dado autoridad por 42 meses. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 años y medio? Eso sería los 3 años y medio. Yeah. A time, times, and a half time. Un tiempo y medio tiempo. Verse 8. And all who dwell on the earth will worship him. Versículo 8. Y la adoraron todos los que moran en la tierra. Everyone whose name has not been written in the foundations of the world in the book of Lamb, the life of the Lamb who has been slain. Todos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. What does that say to you? Verse 8. What does that say to you? ¿Qué te dice este versículo 8? ¿Qué te dice? Here, Belen, I can't hear you. No te escucho, Belén. Los que estamos en Cristo no los adoramos. No nos correspondió estar ahí. Nosotros somos aparte. That's right. Uh-huh. That's right. Así es. But I want you to see something. There is a definite polarization. Pero quiero que vean algo, que hay una polarización. ¿Cómo se llama cuando va así? Polarización. Bipolarización. Polarización. Yeah, it's like putting 2 magnets together and they reject one another. Cuando ponen a 2 imanes cerca, pero ellos rechazan uno al otro. It is going to be very, very clear in those days. Polos opuestos. Polos opuestos. Así se dice. Exactly. En esos días polares, dice que va a ser muy, muy claro en ese día quién. Son polos opuestos, Vera, porque polar es otra cosa, aunque sí es opuesto, pero los polos, lo que se atrae o se rechaza, son polos opuestos. Okay, polos opuestos. So, gracias. So what we have is the people of God, they are resplandiente. They are glorious in these days. So lo que tenemos es el pueblo de Dios está resplandiente en esos días, están resplandiendo. They are not bowing their knee to this beast or to Satan. No están doblando su rodilla ni a la bestia ni a Satanás. And they are willing to pay the price. Y están dispuestos a pagar el precio. Okay, it's very clear. Es muy claro esto. All those who dwell on the earth will worship the beast. Que todos los que moren en la tierra, cuyos nombres no están escritos desde fundación del mundo, el libro de la vida del Cordero, ellos van a adorar a la bestia. But we're not. Pero nosotros no. Verse 9, if anyone has an ear, let him Y hear. versículo 9, si alguien tenga oído, que oiga. Or in other words, the Bible is saying, do you understand this? Con otras palabras, la Biblia está diciendo, ¿lo entienden? Are you understanding this? ¿Estás entendiendo esto? He that has an ear, a spiritual ear, hear what's going to happen in these last El que days. tenga oídos espirituales para escuchar lo que está a pasar en los últimos días. Verse 10, if anyone is destined for captivity, to captivity he will go. Versículo 10, si alguno es destinado a la cautividad va.
Do you remember the fifth seal? ¿Recuerdan del sello quinto? ¿Del Remember, quinto sello? remember the fifth seal? ¿Recuerdan del quinto sello? The souls of the ones that who had been beheaded, and they were under the altar of God. Cuando vimos las almas de los que perdieron su cabeza, estaban bajo el altar, And clamando. these souls were asking God, God, when are you going to avenge our blood? Y esas almas estaban clamando allá, Dios, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? And the answer was rest until the number is reached. Y él dijo, esperen, descansen hasta que alcance el número, un número. Okay. So there's a number of people that are going to be killed. There's a number of people that's going to be put into captivity. It's a predestination. Entonces hay un cierto número que va a ser matado, que va a ser cautivado. Es predestinado. There's a number that's Hay un been número assigned to que it. fue asignado. If anyone is destined Si alguien está destinado to go to captivity, a la the captivity is cautividad. going to go. a la cautividad va. If anyone is to be killed with the sword, he must be killed. Si alguno está destinado a morir a espada ha de morir. Here is perseverance. Y aquí está la perseverancia. Perseverance and the faith of the saints. Y la fe de los santos. La perseverancia y la fe de los santos. If you're to be killed, you will be killed. If you're to be thrown in jail, you are going to be Si thrown estás in jail. destinado para ser matado, vas a ser matado. Si estás destinado para que te pongan en el cárcel, lo van a hacer. Alicia Puertos, are you having fun? ¿Estás divirtiéndote? Que está cambiando su fondo. To whatever you're destined to. Don't, you know, we can't be, we have to know that Tenemos que saber this is a reality. que esta es una realidad. Okay, if you find yourself living at this time, it's going to be tough. Si te encuentras vivo en ese tiempo, va a ser difícil. But that death is temporary. Pero esa muerte es temporario. Okay. Now look at verse 11. Ahora mira el versículo 11. Then I saw another beast. Y vi otra bestia. Another beast. Otra bestia. Another one. Otra. Oh no. Well, this what you're seeing right here is the rise of the false prophet. Lo This que is the estás false viendo prophet. aquí es levantando el falso profeta. Ese es el falso profeta. And he had two horns like a lamb, Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero and he spoke as a dragon. y hablaba como un dragón. Look at verse 12. En el versículo 12. And he exercised all the authority of the first beast Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia in his presence. en su presencia. Okay, can you see that? ¿Lo ves? And he exercised all the authority of the first beast in his presence. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Or in other words, they are together. O en otras palabras, están juntas. He is like an ambassador of the Antichrist. Es como un embajador del anticristo. And he, talking about this other beast, and he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast
whose fatal wound was healed. Y luego dice, y él, hablando de la segunda bestia, y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verse 13, Versículo 13. he performs great signs, Y también él hace grandes señales, so that even fire comes down out of heaven to earth in the presence of men. de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. So here we have this false prophet that's standing beside the Antichrist. He, being the ambassador of the Antichrist, that's working in his authority, calls fire down. Entonces aquí tenemos este profeta falso que está al lado del anticristo, y él que es como embajador del anticristo llama fuego del cielo. ¿Is that what it says? Mm-hmm. Calls fire down from heaven. Fuego descender del cielo. Have we ever seen that before in history? ¿Alguna vez hemos visto esto en la historia? Yes, we have. We've seen Elijah Vimos or Elisha. One of the two. I can't Elías, remember. no me acuerdo si creo que es Elijah. Creo que fue Elías. Elijah calls fire from heaven and burns up 50 groups of 50 of the I say Elijah in ejército. Spanish. ¿Cómo se dice Elijah en Spanish? Y Elías, los 500 profetas de Baal. Son los Elías. 500 Elías. Ujú. So yeah, we've seen it on God's side, but now the false prophet is working in the same light of bringing fire down to earth, and it gets people's attention. Sí, lo hemos visto de parte de Dios, pero ahora el falso profeta está haciéndolo y llama la atención de mucha gente. Verse 14, and he deceives all those who dwell on the earth because of the signs of which he gives him to perform in the presence of the beast. Y versículo 14, y él engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Mm-hmm. Telling those who dwell on the earth to make an image of the beast who had the wound of the sword and has come to life. Diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Okay, wait a minute. Wait. Espérame. What's happening here? ¿Qué está pasando aquí? We have the beast Tenemos la bestia, with the Antichrist. el anticristo, We have this false prophet, another beast. y tenemos el falso profeta, que otro bestia. And now this false prophet is telling everybody, make an image of the beast, the first beast. Y ahora el falso profeta está diciendo a todos, hagan una imagen del primer bestia, del anticristo. An image, Una imagen, a duplication. una duplicación. Have you guys been keeping up on the news about this artificial ¿Ustedes intelligence? han estado leyendo algo acerca de la inteligencia artificial? It is something that is incredible. Es that is happening. Increíble lo que está pasando. And this thing is going to be so used, it's almost going to get out of control. Y esta inteligencia artificial va a ser usado de tal manera que va a salir de control. Okay, and it says, now look at this. It says that the people of the earth are to make this image. Verse 14. Versículo 14. Y dice que, y la gente, let's see, it's in the middle of the verse. No, it's at the end. Okay. Y diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida. Okay. Que quiere que la gente hace la imagen. Okay, so this is not a supernatural thing. This is something that the people make. Entonces no es algo sobrenatural, es algo que la gente hace. Verse 15. Versículo 15. Look at this.
And it was given to him to give breath to the image of the beast. Y luego dice que se le dio, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, So that the image of the beast could even speak and cause many as do not worship the image of the beast to be killed. para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera que dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la All bestia. right, now let's think about Ahora this. piensa en esto, They make an image hacen una imagen and it comes to life. y se pone como vivo And it has an influence across all of the world. y tiene una influencia en todo el mundo. And it recognizes, it can recognize those people who do not worship the beast and cause them to be killed. Y reconoce a aquellos que no adoran la bestia y puede causar su muerte. Guys, I really think that we're talking about some kind of a system that is like this artificial intelligence that's behind this. ¿Sabe que yo creo que está hablando de un sistema como esta inteligencia artificial que está atrás de esto? It's a network. It's information that is being passed and received. And it's global. Es un red, es información que está siendo acumulando y es global. Verse 16, and he, talking about this image, and he causes all, the small and the great and the rich and the poor and the free and the slaves to be given a mark on their right hand and on their forehead. Y él, versículo 16, y él hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. What we're talking about here is this mark of the beast, and it is an access, digital access to that system. Entonces, lo que estamos hablando aquí es la marca de la bestia, es un acceso digital a este sistema That allows you to work within that system to be able to share information or even to be able to share economic benefits. que permite que entre este sistema pueden compartir información o pueden compartir beneficios económicos. Beta and I, this week, we listened to a report. Esta semana nosotros escuchamos un reporte The United States is pushing our president Biden que donde nuestro gobierno está empujando algo. De hecho, el presidente Biden he has created an executive order hizo un orden ejecutivo to pursue the I can't remember what it's called, but it's digital currency. Central Bank Digital Currency, Digital DBCD, Something like ajá, como DBCD, pero es del Banco Central, moneda digital. They want to do away with cash, Quieren quitar todo lo que es efectivo and everything will be done digitally. y todo tiene que ser hecho digitalmente. If you think about that, Y si solamente empiezas a pensar en esto, your bank, your government, or the government at the time will be able to control all of the finances. el gobierno en ese tiempo va a poder controlar todos los finanzas, todo. They will know what you spend and what you spend it for. Van a saber qué es lo que tú gastas, dónde lo gastas, And the funds are not yours. It belongs to the government. y el dinero ya no va a ser tuyo porque va a pertenecer al gobierno. The money that you have in the bank is not your money. It belongs to the bank. Por ejemplo, ahorita, el dinero que tú tienes en el banco no es tu dinero,
pertenece al banco. Mhm. They just keep books. Ellos solamente tienen contabilidad. Maggie, you got a Nadie comment? tiene Go comentario. ahead. Sí, aquí en México se anunció que Citibanamex va a pasar a ser del gobierno y va a empezar la transición, o sea, Citibanamex se declaró en quiebra, Estados Unidos dijo ya no le vamos a meter a este banco y en lugar de pasar a manos de otro lo van a hacer público, pero es como va a empezar la moneda digital en México. Es decir, que a través de este banco tú puedes comprar acciones como gente mexicana para este banco, pero la intención de esto que está atrás es que empieza a ser la moneda digital. O sea, ya estamos en el camino, igual que Estados Unidos, en el camino a que el dinero va a desaparecer y nosotros vamos a entrar a la banca digital, que ya estamos ahí, solo se van a adecuar y el gobierno va a tomar cartas en el asunto, en este sentido, Hacienda va a tomar cartas en el asunto de dónde estás destinando, cómo te llega tu dinero, dónde lo ingresa, las cuentas y a dónde tú lo generas hacia afuera. Entonces, esto es un control para México muy fuerte y que yo tenga entendido, en México llevan 10 años plantando la plataforma para llegar a donde estamos ahorita. Entonces, Citibanamex va a pasar a ser un banco del pueblo, pero a la vez empieza la moneda digital. O sea, esto ya está en camino igual que ustedes. Yeah. Ujú. Well, Europe is going that way. Europa está haciendo lo mismo. Everybody, the G10, the 10 leaders of the world. Isn't that interesting? Hay un grupo que se llama el G10. Es interesante, ¿verdad? Es un grupo de líderes del mundo 10. And they are pushing for this digital currency. Y ellos están empujando para monedas digitales. They say, oh, it's easy to pass money back Dicen and que forth. es porque va a ser muy fácil que haya intercambio de monedas. And it's Es secure. muy seguro. And there's no more crime because Ya no habrá crimen porque the cartels will cut off their cash. porque vamos a cortar el efectivo de los carteles And we will have the ability to be able to control y vamos that. a poder controlar todo. Well, yeah, but it also gives this image of the beast, this system, a way to control and manipulate the entire population of the world. Pero también da la imagen de la bestia, ese sistema, una manera para controlar todo el mundo. And this mark of the beast will be needed. Y esa marca de la bestia va a ser necesario To be able to buy para poder comprar or to be able to sell. o vender. If you do not have that mark, that digital identity, Si no tienes esa identidad digital, you have no access. no tienes acceso. Alicia, you have a hand up? You have a comment? Sí, es un comentario. El apoyo de bienestar que están recibiendo los mayores de 65 años. Yo tengo familiares que están en este registro y les depositan a una tarjeta un importe, una ayuda. Mi papito también la recibe. Bueno, ellos tienen instrucciones de retirar inmediatamente esos fondos. O sea, a pesar de que pudieran ir a un súper y hacer sus compras, la recomendación en el banco es retíralo todo, porque en cualquier momento podría venir un congelamiento de estos recursos. Entonces, a mí me pareció muy raro, ¿no? Que le dijeran a mi papá que tenía que sacarlo todo. Entonces, es otra de los indicadores, ¿no? Del peligro que están sufriendo nuestros recursos en esas nóminas, ¿no? En ese caos que viene, ¿no? Sí. They're telling them to take their money right out. Hmm? The bank is telling them get your money out because it might freeze, or somebody's telling them. The United States, when the war with Russia and Ukraine started, Aquí en los Estados Unidos, cuando empezó la guerra en Ucrania y
Rusia. They froze the bank accounts in the United States that Russia has in the United States. Ellos, los Estados Unidos, congelaron todas las cuentas bancarias que tenía Rusia aquí en los Estados Unidos. Congelaron su dinero. You see, that money does not belong to the United States. Ves que ese dinero no pertenece a los Estados Unidos, es de Rusia. It's de Russia. It's Russia. But the United States froze. They cannot pull that money out. Pero los Estados Unidos congeló ese dinero, no lo pueden sacar ellos Because Russia. It's digital. porque es digital. You think about, meditate on this. Si empiezas a pensar en eso, medítalo. And I'll tell you what, if it doesn't start to wake you up, then you need to start to get more involved in looking at what's happening in the world. Si eso no te despierta, necesitas tú empezar a ver un poco más de lo que está pasando en el mundo. Okay, so getting back to the scripture now, we see this image, this system, this AI, this. Entonces, regresando a las escrituras, vemos este sistema de inteligencia artificial That everyone receives this mark. y todos tienen que recibir esta marca. And he provides that no one, verse 17, and he will provide that no one will be able to buy or to sell except the one who has the mark. Y que nadie puede comprar ni vender, versículo 17, sino el que tenga la marca, Either the name of the beast or the number of his name. el nombre de la bestia o el número de su nombre. Now, here is wisdom. Aquí es sabiduría. Let him who understands calculate the number of the beast. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia. The number of that is of a man, El número es de un hombre and his number is y 666. su número es 666. 666. 666. ¿Puedo decir algo? Yeah. En una tienda que tenemos aquí que se llama Target, salieron con ropa para los homosexuales, lesbianas, todos ellos. Es así, Watch the I know, recording. I know, que lo pusieron allá, pero aparte tenía en las playeras y lo tenían para niños, bebés, niños, tenían 666, Oh, sí. ya, en la misma playera, con el arco iris y 666. There are 3 digits. Son 3 dígitos, Okay. dígitos. 3 is the number of God. 3 es el número de Dios. Okay. 3 is the number of God. 3 es el número de Dios. 1, 2, 1, 2, and 3. 3. 3 digits. 3 dígitos. 6 is the number of man. Y 6 es el número del hombre. So 6, man. Entonces 6, 6, 6, hombre, hombre, hombre. What it is saying ¿Qué está is diciendo? man becomes God. Es que el hombre se convierta en Dios. And that's exactly what this Antichrist does. Es exactamente lo que el anticristo hace. He stands in the temple and he proclaims himself as God. Él se para en el templo y él proclama a sí mismo como Dios. He's a man. Es un hombre, He's not supernatural. no es sobrenatural, He's got supernatural power Tiene given to him by poderes. Satan, sobrenaturales dados por Satanás, but he's still man, pero sigue siendo un hombre and he proclaims himself as God. y se proclama como Dios. And so that declaration is man is God, man is God, man is God. Entonces, esta declaración de 666 es el hombre es Dios, el hombre es Dios, el hombre es Dios. Trying to remove God out of the picture totally. Tratando de quitar Dios de la foto totalmente. Did you want, see if there's, we have 5 minutes. 5 minutes. If there's any comments more? Or are you going to start something new?
No, we'll okay, Nos queda 5 minutos. let's go to chapter 14. Vamos a capítulo 14. Now, during this time, Durante ese tiempo, there's 144 Jews. hay 144,000 judíos. Now, why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because there's 12,000 taken from every tribe. Porque dice que toman 12,000 de cada tribu. Okay. Only Jews belong to the tribes. Y solo los judíos pertenecen a esos tribus. Okay, there's 12,000 taken from each one, 144,000. Entonces toman 12 de cada tribu, entonces son 144,000. And they received the mark of God on their forehead, not the mark of the Antichrist, but the mark of God. Y ellos recibirán la marca de Dios en su frente, no de la bestia, sino de Dios. It doesn't say too much about the 144,000. It doesn't give us a lot of information about the 144,000. No dice mucho acerca de ellos. No hay mucha información acerca de los 144,000. And so we're going to kind of skim over that. You can study that out for yourself. But during this time, this 144,000 will be marked. They have the mark of God on them. Entonces tú puedes estudiar esto más cuando tienes tiempo. Lee esto también. Pero ellos sí tienen la marca de Dios. All right. And there's another thing that is mentioned here in verse 8 about Babylon, the great. Y hay otra cosa que menciona en versículo 8 acerca de Babilonia el Grande, la Gran Babilonia. And it's referred to as a woman. Que es referido como una mujer. It's a mother of harlots. Later on, you'll see that. Más adelante le dice la madre de los. Where can I see it so I can see it? Maybe How do you say harlot? rameras. La madre de las rameras. Ajá. Okay. Babilonia, la madre de las rameras. Yeah. Guys, I'm going to tell you this right from the get-go. I do not understand about the Babylonia city, the city of the what it's talking about. I don't understand it. Entonces les quiero decir que desde el principio que no entiendo todo acerca de esta ciudad Babilonia de que estamos hablando aquí. I was reading it tonight. Hoy en la noche yo estaba estudiándolo. And I just can't get it. Y no lo puedo agarrar. All right, so instead of trying to give something false, I would rather just kind of back away from it and let you just kind of meditate on it yourself. Entonces, en vez de dar algo falso, yo prefiero esperar que ustedes lo vean también y veamos lo que reciben. Is that okay if I Está say bien that? si lo digo porque no quiero enseñar algo. Okay, all right. So I want to go to verse 9. Quiero ir al versículo 9, 14:9. Then another angel, a third one, following them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast in his image and receives the mark on his forehead or on his hand, he will also drink of the wine of the wrath of God. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, which is mixed in full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre y delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. And 11, and the smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day or night. Those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo.
ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Wow. Wow. If you receive that digital mark, if you receive that mark on Si tú recibes esa marca digital en ti, you're destined. estás destinado. You're destined for torment, Estás for destinado wrath, para la ira, para tormenta, if you take that mark. si tú recibes esa marca. Well, now listen to me. Escúchame, It's going to be easy to take that mark. va a ser fácil tomar la marca, It's going to give you the ability to go to the supermarket and buy the food for porque your te va a family, dar la habilidad para ir al súper, para comprar comida para tu familia, or to pay for your electricity, o pagar tu luz. or without that mark, you cannot buy or sell. Sin esa marca, no puedes ni comprar ni vender. But if you take that mark, there is no chance for you. You are going to be destined for the lake of fire. Pero si tomas esa marca, no hay otra oportunidad para ti. Vas a ser destinado para el lago de fuego. No repenting. There is no repentance. No oh, hay- sorry, God, I did it. No hay Oh. arrepentimiento, no hay, ay, lo siento, Dios, lo hice. No, if you got it, you go to hell. You go Si lo to the lake of tienes, fire. vas al lago de fuego. So what does that say to you and me? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? We absolutely refuse that mark. Que nosotros absolutamente rehusamos esa marca. Okay. But as the world is starting to shift, Pero ahorita que el mundo está empezando a hacer esos cambios, you and I need to be alert. tú y yo necesitamos ser alertas. And this is what gets me troubled. Y eso es lo que me preocupa a mí. Veda and I have money in the bank. Nosotros tenemos dinero en el banco. And there's one day the United States government is going to say to us, Y hay un día que el gobierno de los Estados Unidos va a decir, there is no more cash. ya no hay efectivo, It is all digital. todo es digital. And for you to be able to spend that money, you're going to have to do it digitally. Y para que tú gastes tu dinero, lo tienes que hacer digitalmente. The money, the cash that you have in your house O el efectivo que tengas en tu casa is worth nothing. ya no vale nada, Nothing. ya no tiene valor. You might as well use it for papel de baño Mejor que lo uses para papel de baño, because it will have no value. porque no va a tener valor. In the 1800s, the United States entered into civil war. En los 1800, los Estados Unidos entró en una guerra civil, The North against the South. donde el norte estaba en contra del sur. The North had Yankee money and the South had Confederate Los money. del norte tenían dinero yankee y los del sur Confederate dinero. And when the war was over, Y cuando terminó la guerra, all the Southern currency, all the Southern money had no value at all. todo ese dinero Confederate del sur que ellos tenían no tenían ni nada de valor, You might have porque had los ganaron los del norte, ¿no? you might have had millions of dollars in Confederate money, but at the end of the war, it was worth nothing, zero. Es posible que tenías tu dinero, así millones de dólares Confederate del sur, pero cuando terminó la guerra no tenía nada de valor. And that Perdiste todo. is how the governments are going to work. They're going to give you a warning. Y así como van a trabajar, van a dar un aviso. They're going to say, by this time, in 2 years or a year or months, Van a decir en 2 años, en 1 año, en un mes, you must convert your cash to digital. tienes que convertir tu efectivo en dinero digital. If you do not, it will not be worth nothing. Porque si no, no va a tener ningún valor. Mexico, you
Remember what happened at the new peso? What ¿Recuerdan happened at en México uh-huh. cuando pasó con el nuevo? Nosotros estuvimos en Guadalajara. Yeah. What happened to your currency ¿Qué that pasó you had con before? tu dinero que tenías antes? Millones de pesos. Well, the last 3 zeros was taken off of it. Quitaron los últimos 3 ceros. And that currency, that billete that you had was worth nothing. Y ese billete que tenías ya no tenía nada de valor. Nothing. Nada. Do you understand what I'm saying? Entienden lo que estoy diciendo. So it starts to make you think. Entonces te hace pensar. I don't like to be a preacher of doom. A mí no me gusta ser predicador de negativo. But this is a reality that Jesus has given us the ability to see what's going to happen. Pero eso es una realidad. Jesús nos está dando la habilidad para ver lo que va a pasar. We are making drastic moves. Nosotros estamos haciendo, what's the word, moves, cambios drásticos. If the money's not worth anything, Si el dinero no tiene valor, how are we going to eat? ¿cómo vamos a comer? Yo creo que entramos a los intercambios, Leila. Por ejemplo, hace muchos años, en México, antes de que existiera la moneda, hacías intercambios. O sea, bueno, yo tengo un aparato eléctrico o electrónico y si haces un trueque por comida. Y bueno, también una preparación que hemos estado escuchando, lo escuchamos cuando tú viniste, yo lo escuché, creo que todos estamos aquí, que esto es también como la preparación, porque esto de la realidad virtual, que tiene un tiempo para implementarse. Entonces, yo lo que he estado escuchando justamente de esta onda digital es que en el 23, por lo menos 10 países tienen que ya tener el cambio. Entonces, ¿qué son estas potencias donde va a haber donde están haciendo los intercambios de mercado? Y hay un tiempo que es, o sea, lo interesante es saber, pero también que ellos tienen una agenda y que tienen un tiempo para implementar esto. Entonces, yo creo que también la vista de nosotros debe de ser, ok, pues, no sé, dices, bueno, todos tenemos dinero, algo en el banco, ¿no? Pero imagínate que de repente en el 2023, terminando este año, te digan que ya va a pasar a ser digital. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que ese es, creo que, lo que tenemos que mirar. Entonces, algo que yo creo que también Dios nos está hablando a todos, cuando nos dicen que nos amemos los unos a los otros, que hagamos unidad, que hagamos equipos. Yo creo que es como que Dios ha estado diciendo, prepárense, nos ha estado preparando, porque el tiempo está cercano a que, ¿qué tal si es digital en 2023 y empieza esta onda, ¿no? Para el 2024. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo te digo, yo lo veo como muy cercano. Y tú dices, ok, va a pasar mi dinero digital. Ajá. Y de repente te dicen, nosotros ya nos encriptaron para hacer una cuenta bancaria, digámoslo así. Ya nos encriptaron la vista, ya nos encriptaron las manos, ya nos han encriptado de todo. Inclusive nuestros celulares están intervenidos. También hablando de la vacuna, que yo estoy muy cercana a este tipo de cosas, hablando de lo que pasó de la pandemia, que toda la gente, los que nos vacunamos y todo esto, hay algo que se está empezando a gestar porque sí hay un resultado de estas vacunas. Gracias a Dios, creo que aquí no hay nadie, pero yo estoy conociendo personas que de repente se implementó una antena, como si tú fueras un USB. Y que tú fueras la antena. Entonces, eso también está pasando según la calidad de vacuna que se metieron. Y es todo un tema un poco profundo que no solo lo comento así de manera general. Pero esto sí está muy cercano. Entonces, digo, creo que la preparación, sí nos han venido a hablar de eso. La preparación nos han estado diciendo. Y yo diría, y bueno, el mundo espera que los hijos de Dios se manifiesten.
Y entonces, ¿cómo nos vamos a manifestar? Pues en los trueques. Y tenemos que estar listos para despojarnos de todo, porque eso es lo que nos va a salvar para comer. Y si tenemos que ir a alguna granja, algún algo, pues tenemos que saber cómo hacer unidad. Creo que son las preparaciones que miro yo hacia adelante, porque está muy cerca de que ya estás encriptado, ya nada más falta que vayan y te pongan el sello, que te digan, mira, tu cuenta, ve y órale, ponle el chip, es lo que nos van a decir, o no sé cómo lo ven ustedes. No. Yeah, if you can't go to the store and buy food, how are you going to eat? Si no puedes ir a la tienda y comprar comida, ¿cómo vas a comer? You have to produce it. Can you go get my little bucket of cosecha de hoy? Va a traer una cosa. Okay. Mi cosecha de hoy, te voy a mostrar. Yo salgo cada mañana y lo que cosechamos, comemos. Por ejemplo, casi no compro verduras para nada y carne pues tenemos en el congelador del huesero que matamos el año pasado. Entonces, por ejemplo, eso es de hoy, no sé si lo pueden ver. Tengo jitomate, mis jitomates ya están. Tengo esos italianos, ¿cómo se llama? Zucchini. Esos son pepinos. No son muy grandes, pero son pepinos. Tengo esos más pepinos y mira, tenemos fresas. Nosotros los crecemos. Fresas. Y tengo ejote. So, todo eso yo fui en la mañana y lo que escuché ahorita lo tengo que guardar para comer mañana. O si no, pues lo pongo en el refri, pero eso es lo que estamos aprendiendo, cómo preserve la comida, todo. Cosas que sabían antes, pero lo perdieron. I've got little boo-boos on my hand, little injuries. Tengo heridas en su mano. You know what I'm doing now? Porque ¿sabe lo que estoy haciendo ahorita? I'm building a dormitory. Estoy construyendo un dormitorio de madera. And that dormitory is going to be used for people who want to come and study how to grow the crop. Y ese dormitorio va a ser para los que quieren venir y estudiar cómo hacer eso, cómo crecer y how to como, kill and butcher a cow. Y como, por ejemplo, matar y preparar un becerro. Okay. And in nighttime we'll have discipleship. Y en la noche con un discipulado. And I hope people will come. Y yo espero que vengan. And learn. Y aprender. To go back. Y regresar. And do the same. Y hacer lo mismo. I'm very serious about this. Yo soy muy en serio de esto. Nosotros ahorita no estamos usando la luz. Él trabajó fuerte. Él hace todo. Pero ahorita estamos en solar. Es solar. Estamos no completamente en solar. Yo estoy completamente desconectado de lo que es la red de energía. No es perfecto y tenemos que cuidar y no puedo hacer, por ejemplo, no puedo usar la secadora, pongo mi ropa afuera, cosas así, pero sí cuidando lo que hacemos por el calentador o cosas así en ciertos momentos, pero sí funciona. Son esas cosas que la gente tiene que entender cómo hacerlo. Es por eso que yo estoy gastando dinero para preparar a mí y otra gente en los días que vienen. Uh-huh. Yo estoy muy convencido que tenemos que actuar. So, ya estamos a fin de la clase. Sí. Para hoy. Y mientras no estamos así, mientras en lo espiritual, pues siempre estamos enfocados dando las clases, siempre conociendo más gente, haciendo discipulados donde podemos, así de la palabra también. Ayer fue cuando fuimos a esa pareja. Yeah. Entonces, estamos en esto también, sabemos que no es todo, pero a la vez no podemos
no verlo. Tenemos que ver que cada día está acercando más. Y la gente que viene aquí, ellos van a apoyarnos en trabajar. Nosotros vamos a proveer para ellos un lugar para dormir y la comida. Ujú. Ok, entonces tenemos dos mujeres aquí que están diciendo, oye, yo quiero venir y cocinar para esta gente. Entonces, qué bueno, qué bueno. Entonces todo está marchando va. Bueno, entonces si estás interesado, muy pronto yo voy a tomar fotos de este dormitorio para que ustedes puedan verlo. Mucho trabajo, Mucho trabajo. pero está bien. Todo Y para ahí Dios. Galen solito. pero sí le gusta, le gusta. Es, Yes, no, si, no sir. está si no está trabajando, no está feliz, ¿verdad? es muy noble, porque estás pensando en todos nosotros, en quien quiera tomar Sí, es una inversión. aprender Yeah. y hacerlo también. Muy noble, gracias. Sí. Un día, alguna gente va a levantarse y dice, ¿por ¿Cómo qué es yo que no no hice fui? esto? Ujú. Ahorita es el tiempo para actuar. No es el tiempo para ser flojo. Es tiempo para estar estudiando, cambiando la manera de vivir uno poco a poco para que fluimos con Dios y no sea asustado en aquel día. Por ejemplo, en su patio, si tienen patio, algunos están pensando en sus casas, pues unos pocos gallinas, y ahí tienes tus huevos. No tienes que tener un gallo para tener los huevos, ellos ponen sus huevos. O si quieres un gallo, pues ya puedes reproducir, pero cosas así. ¿Verdad, Eri? Tú tienes gallinas, ¿verdad? Sí. Lesbia, tienes un buen patio para unas gallinas. Y para tus plantas. Sí, Muy bien. empezar con lo que pueden. Muy bien. Ujú. Pues Padre, gracias Señor por este tiempo. Pedimos que tú estás bendiciéndonos con sabiduría en cómo vivir en esos días. Somos de la luz, no de la oscuridad. Tenemos ojos para ver, oídos para oír. Ayúdanos en esos días, Padre. Danos sabiduría. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo la gente de Latinoamérica. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Si estás interesado en venir, entonces escríbenos.